Pues soy biólogo. Creo que por una parte, cuando éramos pequeños, mis padres decidieron que no teníamos televisión. Bueno, sí que teníamos televisión, pero no estaba conectada a la antena de la casa. Lo que sí que nos dejaban era cada fin de semana comprar un capítulo de La vida es así. Entonces era lo que veíamos día tras día tras día. Entonces ya interiorizamos el cuerpo humano y cómo funcionaba, ¿no? Parecía como sencillo. Entonces esa parte de la biología siempre me ha encantado. Y después también familiarmente, mi padre es oncólogo y sí que veía que él iba curando o tratando persona a persona, ¿no? Y siempre pensaba para mí dentro, me gustaría hacer algo que en vez de que fuera uno a uno, pudiéramos ayudar a muchísimos a la vez, ¿no? Y pensé que la biología, más que la medicina, podía dar ese resultado de poder ayudar a una parte grande de la sociedad de tu trabajo. Bueno, estudié en la Universidad de Valencia y a mitad me fui a Alemania a hacer el doctorado. De ahí pasé a Estados Unidos como científico y después al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y cuando estábamos ahí publicamos en las mejores revistas un nuevo tratamiento para la oncología, para los pacientes con tumores muy agresivos. Y la verdad es que en ese momento, como científico, es el mejor momento, cuando tienes unas grandes publicaciones, premios, pero me di cuenta que no me hacía ninguna ilusión. Yo lo que quería es que ese tratamiento pudiera llegar a los pacientes, si no, no tenía mucho sentido lo que habíamos hecho. Y en el mundo científico muchas veces cuesta hacer esa transferencia entre la ciencia básica a llevarlo realmente a la clínica, ¿no? A los pacientes. Y ahí tomé la decisión de dejar toda mi carrera científica y probar suerte de montar una empresa para poder desarrollar ese fármaco que había investigado y poder llevarlo a los pacientes. Y hoy pues, es un tratamiento que ha ayudado a muchísimos pacientes. Más que de un descubrimiento que hice yo, de un gap que yo entendía que no tenía que funcionar así el sistema, ¿no? Para mí, si se habían utilizado muchos recursos, muchísimo tiempo de gente muy inteligente investigando un tratamiento que podía tener o ayudar a la sociedad, solo tenía sentido si lo trasladábamos a la sociedad y a los pacientes. Pero no había nadie que lo cogiese y lo trasladase. Entonces, si no había nadie, solo quedaba hacerlo internamente. Entonces, fue la primera vez que paré de golpe toda mi carrera profesional y me reinventé a hacer otra cosa, que fue emprendedor y montar la primera empresa para desarrollar ese fármaco. Pues esto fue hace unos 12, 13 años. Inicialmente la empresa se llamaba Bioncotec, que después se cambió a Highlight por un tema de, durante el COVID todo el mundo nos llamaba pensando que éramos BioNTech, pidiendo vacunas, y tuvimos que cambiarlo a Highlight. Y ahora es un producto que está a punto de entrar en las últimas fases para ya comercializarse y que ha demostrado en tumores muy agresivos que pacientes que no tenían otra solución que les ha podido funcionar. Al final, igual que las publicaciones o los premios no me generaron ninguna ilusión, la primera vez que me dijeron que un paciente que tenía una esperanza de vida de unos meses estaba pasando las Navidades con su familia, pues eso se me erizó la piel de gallina. Y entonces es cuando te das cuenta, hice lo correcto de cambiar y hacer algo que realmente tenga un impacto directo. Fundadas inicialmente cerca de una veintena y después en otras fases de las empresas o invertidas o colaborando haciendo cerca de unas 50 empresas en este mundo de nuevas tecnologías, entre biotecnología y nuevas tecnologías. Hay diferentes tipos de proyectos o de planes de negocio. A veces haces una empresa solo para desarrollar un fármaco muy específico. Otras es una plataforma que te da muchos diferentes fármacos. Otro tipo de proyectos a lo mejor que hacemos es de bioindustria, que es una fábrica que produce para muchos. O sea, cada empresa ha tenido su modelo de negocio, pero sí que es típico en este mundo de startups el desarrollar un monoproducto o un solo fármaco. Piensa que el desarrollar uno de estos fármacos, estamos hablando de, pueden ser más de 10 años y cientos de millones para llevarlo a comercialización, y con un riesgo de que falle durante ese camino muy alto. Entonces tampoco quieres contaminar
otros desarrollos. Sí, lo que nos pasaba es que generando una empresa tras otra nos pasábamos constantemente buscando capital para las empresas, porque como decíamos es muy costoso. Y ahí junto, bueno, mi alma mater, mi socio Javier García, pues decidimos que a lo mejor era muchísimo más eficiente buscar todo el dinero conjunto, de una vez y con ese dinero poder hacer 10 empresas, en vez de ir montando una y buscando el dinero, ir montando una. Y ahí salió el concepto de Columbus Venture Partners, que está vehiculizado como si fuera un fondo de inversión, pero que al final lo que hacemos es montamos nosotros mismos la gran mayoría de las empresas, incluso las llevamos, y también nos permite tener un equipo base para poder ir generando todas esas ideas y todas esas empresas. Y también nos permite ligar una cosa que para nosotros es fundamental, cómo lo que ganamos o lo que generamos de conocimiento, tanto la parte económica como el conocimiento, poder devolverla a la sociedad vía la Fundación Columbus. Entonces Columbus Venture Partners va ligado a una fundación e intentamos que esa parte de la sociedad que no podría tener acceso a todas esas innovaciones que hacemos para el mercado general también lo puedan, ¿no? Si hacemos un fármaco para cientos de miles de pacientes, que lo que generemos permita que aquellos, por ejemplo, que tienen una enfermedad rara y porque solo hay una decena de pacientes, nadie va a desarrollar nada por ellos porque no hay ánimo de lucro. Entonces nos parecía una idea de cerrar el círculo que no lo estaba haciendo nadie y que pensábamos que esa era la misión. Bueno, se pueden poner en contacto, normalmente son inversores profesionales, porque al final la biotecnología tiene cierto riesgo y yo aconsejaría, primera, tener mucho cuidado en qué proyectos individuales, si se va a invertir mejor que sea en una cartera de proyectos para distribuir riesgo, pero también esto tiene que ser un porcentaje muy pequeño de tus ahorros, ¿no? Porque tiene cierto riesgo este mundo. O sea, puedes ganar muchísimo, pero también puede salir mal. Si fuera muy fácil, posiblemente ya me hubiéramos curado todas las enfermedades. Bueno, hay muchísima gente y lo bonito es que cuando yo empecé hace 10, 12 o 15 años, todavía estaba incluso mal visto, ¿no? Que un científico intentara hacer un producto y que pudiera tener un rendimiento económico. Estaba visto como... y yo, de hecho, durante mi doctorado me pasó una historia que me hizo cambiar toda esa visión que había. Estábamos desarrollando una vacuna para el cáncer en la Universidad de Bonn, en Alemania, y la persona responsable del laboratorio, mi jefe, dijo, no, esto lo hacemos por el bien de la sociedad, no hace falta ni que lo protejamos ni pongamos patentes porque nosotros lo queremos dar a la sociedad y no generar nada. Lo que ocurrió es que esa vacuna, al no estar protegida, nadie quiso invertir nada porque no iba a poder recuperar la inversión para llevar a los pacientes. Entonces, intentando ser supuestamente éticos y no darlo, lo que conseguimos es que nadie se pudiera beneficiar de esa innovación. Y ahí entendí que hay diferentes fases en el ciclo y que puedes generar mucho impacto, ayudar muchísimo a la sociedad y tampoco va en contra de que haya un rendimiento económico de después. Tú puedes decidir darlo a la fundación si quieres para que vuelva a la sociedad y así los que invierten en nuestros proyectos pues lo hacen porque creen en el proyecto y creen en ayudar, pero también tiene que haber un rendimiento económico para que esto funcione. La estadística es bastante alta. Nosotros intentamos disminuirla o tenemos muy pocos fracasos porque creemos que es muy importante estar encima de las empresas en el día a día, porque si vas viendo las empresas cada poco y no estás encima de ellas, cuando hay un problema mejor llegas tarde. Y a veces hemos tenido proyectos que la idea de hacer una cosa y hemos acabado pivotando a otra solución que a lo mejor ha sido incluso mejor que la idea original, pero hay que estar muy encima todos los días y todos los días repensando para que esto funcione. Yo creo que ser biólogo me ayuda muchísimo para entender la ciencia que hay detrás y lo que cuesta sacar, y cuando has hecho tú los experimentos entiendes la dificultad que hay, porque yo he visto
gente que no ha estado en ese lado y piensa como que los puedes dibujar y los tienes en un momento, y las cosas cuestan tiempo y hay que hacerlas bien. Y también entiendes, cuando te enseñan un dato, a poder valorar si realmente ese dato es relevante o no. ¿Cuál es la estadística que hay detrás? ¿Hay realmente lo que te están diciendo? ¿Te están enseñando la mejor foto y da la impresión de que esto funciona? Entonces, la parte de biología, poder hablar el lenguaje de los científicos, saber los nombres, ayuda. Cuando fui emprendedor y llevé empresas, pues ayuda muchísimo lo que cuesta llevar una empresa y todas las diferentes patas que necesitas, ¿no?, para que funcione, porque al final hay muchas partes. Y también aprendes el idioma de los inversores o de la empresa, ¿no? Y ahora que estamos en este híbrido, que hacemos la ciencia, montamos la empresa, la invertimos, creo que nos da esa visión global en toda la cadena de valor que te permite pues hacer los proyectos de una manera muchísimo más sencilla. Y cuando ya has hecho muchos, es como que ya has visto repetidas muchísimas veces la misma historia o los mismos errores. Entonces también siempre cometemos nuevos errores, pero ya vas evitando cada vez errores del pasado. La echo de menos a ella. La época de científico creo que no. Yo prefería tener el dato inmediato, no estar una semana para conseguir un dato. Ahora recibo los datos todos inmediatamente, entonces no tenía mucha paciencia. Entonces, cuando tengo ganas y pienso en el laboratorio, cocino, que es lo mismo que estar en el laboratorio. Son tiempos, son fórmulas y es una manera de reproducir, y además tienes algo que compartir con todos y que todo el mundo entiende, ¿no?, que es la comida. A ver, como éxito que haya repercutido mucho internacionalmente, y a lo mejor no tanto en España, pero internacionalmente mucho, montamos hace 5 o 6 años una empresa que lo que hacía era terapia génica. Básicamente la terapia génica, nosotros todos tenemos un libro de instrucciones en cada una de nuestras células, en el genoma, donde tienes toda tu secuencia del genoma, donde están todas las instrucciones de tu cuerpo, y a veces hereditariamente uno de los capítulos de instrucciones está mal escrito y esto te genera una enfermedad. Hasta ahora muchas de estas enfermedades intentábamos paliarlo con una pastilla, pero si pudiéramos reescribir o poner el capítulo correcto y que ya el cuerpo entendiera perfectamente cómo funciona, pues solucionaríamos el problema de raíz. Y entonces montamos esta empresa que hacía o posibilitaba hacer terapias génicas, o sea, llevar ese capítulo del libro a todas las células que estaban con el capítulo equivocado. Eso lo que hacíamos es, cogíamos un virus, lo vaciábamos y le metíamos a cada virus un capítulo correcto. Y ese virus, como saben hacer, ir a la célula y en vez de dar su material, daba las instrucciones correctas a cada célula. Y esto tienes que producir trillones de virus para que vayan a todas las células y todas tengan el manual correcto de toda nuestra información. Y eso hace unos años no estaba totalmente solucionado. Entonces montamos una empresa para solucionar eso en el País Vasco, en San Sebastián, que se llama Viralgen, junto con otra que hacía las terapias, Asbayo, y digo que tuvo mucha repercusión porque ese año, que creo que fue el 2021 que la vendimos, fue la mayor transacción de una empresa privada a nivel mundial. Vino Bayer, la compró por 4.000 millones, la acabamos de montar hacía pocos años por muy poco, y entonces, claro, tuvo muchísima repercusión y además Bayer trajo todo su proceso de manufactura de terapias avanzadas a San Sebastián. Y eso a nivel internacional pues tuvo mucha repercusión. Pero después hay muchas otras empresas que a lo mejor no han tenido esta repercusión de grandes números, pero que han hecho, o sea, enfermedades que considero absolutamente horribles, que ningún padre debería pasar, ¿no?, con su hijo, poder darles una solución. Y en la fundación todavía eres mucho más consciente de eso, porque muchas veces en las empresas, cuando desarrollamos un fármaco, lo que te llegan a ti son números de paciente, códigos. Pero en la fundación cada paciente lo conoces. Conoces el caso, pero conoces a los padres, a los abuelos, que dicen, ven que te tengo que invitar a una paella. Conoces a todo su entorno. Y claro, empatizas de una manera que es que
si alguien pudiera ver, primero, los padres que son, vamos, superhéroes, pudiendo llevar esa situación. Y después, lo que realmente puedes ayudar en esa situación es que no puede haber mejor recompensa en este trabajo, o sea, es lo máximo. Entonces, yo todavía, por ejemplo, recuerdo, hay una enfermedad muy horrible que es un Parkinson juvenil, donde los niños, ese capítulo que les faltaba, pues tienen el capítulo de cómo producir la dopamina incorrecto. Entonces las neuronas no generan bien la dopamina, no va la dopamina al cuerpo, el cerebro está desenganchado del cuerpo y encima al no tener dopamina, esos niños sufren dolor constante. O sea, tú los ves, no se pueden mover, les tienes que quitar hasta la saliva, pero los ojos les dan la vuelta hacia atrás del dolor intenso que están recibiendo. O sea, es una enfermedad horrible. Entonces, lo que se hizo desde la fundación, que hay unos pocos, 100, 130 niños, es generar ese virus con las instrucciones correctas de la dopamina, poder hacer que infectaran a las neuronas que son las que producen dopamina y claro, ver esos casos, esos niños que conoces, que los ves así y que de repente empiezan a mover un brazo, empiezan otro, que de repente empiezan a poder aguantar la cabeza, que empiezan a ponerse de pie, que acaban yendo al colegio o a hacer la compra. O sea, es que esto es lo que vale este negocio, es lo que cambia realmente. O sea, entonces me dices, sí, lo otro, números muy grande, pero esto es por lo que te levantas cada día. Pues me lo pregunté cuando me llamaron, porque la verdad es que viendo otros premiados y la dimensión de estos premios, pues tampoco, o sea, supongo que todo el mundo lo dice intentando una falsa modestia, pero no me lo esperaba para nada, porque además es complicado esto que hacemos y con muchas empresas y demás, pero supongo que es una mezcla entre innovación, investigación y hacer empresas conjuntamente con un impacto, espero, a nivel de fundación y lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, un poco para nosotros la visión que tenemos de cómo funcionan los negocios es que tenemos que generar un ecosistema y un ecosistema consistente en generar las infraestructuras, que estamos generando centros de biotecnología o de inteligencia artificial, la innovación a través de la ciencia, cuáles son los desarrollos, la inversión, porque sin dinero no los podemos mover, y también el talento. O sea, necesitamos gente y que aprenda. Entonces, intentamos generar estos ecosistemas desde diferentes maneras y supongo que ese global, con ese impacto de intentar devolver a la sociedad, puede ser que fuera lo que ayudara, pero vamos, fue una sorpresa, la verdad. Puedes ver la parte negativa o la parte positiva. Nosotros lo que vemos son oportunidades por todas partes. Y lo vemos porque el talento existe. O sea, por ejemplo, en Valencia tenemos universidades muy, muy potentes. La Universidad de Valencia, el Politécnico, o sea, talento tenemos muchísimo. Que a lo mejor tú vas a Estados Unidos, a Boston, a Silicon Valley, y no hay tanta diferencia. Incluso muchos de los que han estudiado aquí han ido y han estudiado allí también. Pero somos muchísimo más competitivos. A nivel de infraestructuras son muy buenas. A nivel de ciencia tenemos buena ciencia. Yo creo que lo que nos ha faltado es una parte cultural también, de decir, oye, emprender puede generar casos de éxito. O sea, creo que nos falta el poder visualizar casos de éxito que permita que otra gente quiera hacer esto. Entonces, no puede ser que una persona joven, su mayor aspiración sea ser funcionario por ser funcionario, no porque realmente sea un trabajo que le encante, que yo puedo entender, yo quiero ser médico y entonces la manera es ser funcionario. Eso lo entiendo perfectamente y es una vocación, pero simplemente voy a tener una pequeña estabilidad. Cuando tienes 20 y tantos años, es que, quiero decir, te pones en una jaula que será maravilloso, una cárcel con flores, pero no te permite progresar, intentar nuevas cosas. Y creo que esa cultura hay que cambiarla. Y esa cultura de ser emprendedor, pero eso tiene que venir hasta del colegio, o de las universidades. O sea, tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero estamos en un mundo que va muy rápido. Y lo que nos decían hace 15 años, haz esto y saldrá esto, ya no funciona así. Tendrás una inteligencia artificial que te hará esto. O eres emprendedor y sabes poner las piezas, o va a costar.
sí, y se promociona y está bien visto y demás. Y aquí, oye, allí si alguien falla varias veces, pues dices, este es fantástico porque habrá aprendido mucho. Aquí si fallas varias veces, la cruz. Si eres muy exitoso, también la cruz, porque te estás aprovechando como si no te hubiera costado nada, te lo han regalado, si tal. Entonces, no se está generando el clima para eso. Y realmente, si queremos como sociedad que esto o nuestro estado de bienestar siga, o empezamos a ser muchísimo más productivos, o esto no va a poder mantenerse. Y la productividad te viene con la innovación, con el emprendimiento y hacer cosas que te generen mucho valor y que sean muy escalables. Entonces, poniendo un ladrillo hay muy poca productividad comparando con hacer, no lo sé, un nuevo software que se utilice por todo el mundo. Entonces, o empezamos a... Es que es casi como una necesidad vital de país que nos lo creamos y que hagamos creérselo a los jóvenes y el esfuerzo que hay que hacer para eso. Si no, creo que tenemos un problema hacia el futuro. Sí, porque también muchas veces no hay programas decididos. Se habla siempre y qué importante es, pero después no hay un paso decidido y decir esto realmente es estratégico, la innovación es estratégica. Tenemos, por desgracia, una visión cortoplacista de la política, que puedo demostrar en 4 años y la innovación y el cambio de todo el sistema económico hacia un modelo más productivo no se van a ver los resultados en 4 años. Hay que apostar. Y España ha mejorado muchísimo. O sea, ahora hay muchos más fondos, muchos más emprendedores que han hecho muchas más cosas, mucha más traslación. O sea, hemos mejorado muchísimo. Pero es que partíamos de tan lejos que nos queda tanto por recorrer y es que lo tendríamos muy, muy fácil. O sea, atraer a un país de estas características talento de fuera sería facilísimo. Y muchas veces la gente piensa, no, pero claro, ahí estamos, vamos a poner muchísimo dinero público y demás en esto. Y no se necesita tampoco dinero público, sino políticas que ayuden a la innovación. Entonces, cuando nos comparamos con otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Es que para nosotros sería mucho más sencillo o mucho más rentable poner la empresa en París que ponerla en cualquier otra ciudad española, por cómo fiscalmente o cómo funciona todo el tema en Francia, que han tomado una decisión desde hace 8 o 10 años decidida por la innovación. Entonces, vivimos en un mundo global que también estás compitiendo y nadie está parado. Entonces, no podemos ir perdiendo tiempo ni oportunidades. Bueno, yo creo que hay que tomar muchas medidas, pero creo que no solo hacia la innovación, sino tomaría medidas a dónde va a cambiar toda la sociedad. O sea, yo creo que no somos conscientes a la velocidad que va todo y cómo va a cambiar la sociedad, pero a una velocidad increíble, y todas las instituciones, todo lo que tenemos hoy, cómo funciona así, se le va a dar la vuelta. Entonces, nos tendremos que adaptar. Va todo muy, muy rápido. Todo el tema de inteligencia artificial, cómo va a cambiar nuestra sociedad. Todos los nuevos tratamientos que puedan permitir que alguien viva 120 años, cómo va a cambiar nuestra sociedad o nuestra manera de ver todo. Si alguien te dice mañana vas a vivir 120 años, tu trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial. O sea, es que creo que van a haber unos cambios. Entonces, tienen que haber cambios sustanciales. En medicina, hoy por hoy, tratamos a la enfermedad, pero nadie trabaja o el sistema no está preparado para preservar la salud, que sería muchísimo más eficiente que tratar la enfermedad, cuando ya no hay casi remedio. Entonces, son cambios que se tienen que dar y que se van a dar, pues la tecnología va a estar, y cómo nos vamos a adaptar a ellos. Entonces, hay cientos de ellos, y a mí me gustaría que, en vez de intentar siguiente paso, una visión amplia y prepararnos para lo que viene. Por un lado, que pueda encajar las piezas, muchas piezas, o sea, que pueda tener, poder captar información de muchos sitios y de muchas partes de la empresa y poder
tener una visión clara. O sea, es cómo sintetizar diferentes entradas de información en una idea o hacia dónde se va, ¿no? Y a veces incluso no es algo que puedas poner en datos. Hay casi como un sentimiento que te dice por dónde ir. Después, la empatía es suficiente para generar equipos. Realmente yo creo que una buena empresa consta de gente muy, muy buena, incluso mucho mejor que ese empresario, ese emprendedor, ¿no? Y después, en el mundo que estamos, yo creo que una resiliencia y esto no es sencillo, o sea, esto son muchas horas, estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo y tienes que mantener y poder llevarlo con una sonrisa siempre, ¿no? O sea, no dejar que el barco suba o baja. Puede ir por dentro, pero hay que mantener, porque esto no es a corto plazo. O sea, cualquier empresa, crearla es a largo plazo y vamos, tenemos muchísimos ejemplos de empresas muy exitosas y seguro que han pasado por momentos muy, muy difíciles, aunque después parezca que todo haya sido fácil. En Columbus directamente el núcleo pueden ser 35 personas, pero claro, vamos montando las empresas y estamos hablando de más de 1000 personas, seguro, 1000 trabajadores. Las que más están en España, pero después también tenemos muchas en Europa y en Estados Unidos, mayoritariamente, y en algún otro sitio, pero te diría primero España, después Estados Unidos y después Europa. Pues no tenía ninguna. Y imagínate un chaval que acaba de salir del laboratorio, que vamos, olería todavía a etanol de laboratorio, y yendo a empresarios o inversores a contarles la historia de quiero desarrollar esto. Entonces, en ese momento, vamos, yo era muy naif, pensaba que sería muchísimo más fácil. Si no piensas que va a ser fácil, creo que ni siquiera me hubiera lanzado. Con lo que sé hoy no me hubiera lanzado. Pero yo creo que esa parte de que todavía no sabes es buena para arrancar, ¿no? Y por suerte me encontré con gente aquí en Valencia, empresarios y demás, que creo que estaban igual que yo, que tenían esa parte ahí y nos dieron el dinero. Y oye, esto ha ido evolucionando, ha ido a la clínica, ha ido curando, pero con lo que sabemos hoy o lo que sé yo hoy, vamos, no sé si yo lo hubiera invertido en aquel momento, lo que recuerdo, pero a veces estas apuestas salen bien. Bueno, siempre hay mucha gente que te dice que no y aprendes muchísimas lecciones, pero también te han dicho muchísima gente que sí, ¿no? Y te quedas con eso. Y yo creo que todos los que he tenido, jamás sigo teniendo una relación fantástica y muchos se han convertido en muy buenos amigos. Entonces, yo me quedo con los sís y con los nos me quedo con las lecciones aprendidas, que a veces algunas fueron duras, pero que han ayudado también a llegar hoy aquí. Ángela, yo lo digo en broma, pero es siempre, digo, hay 3 o 4 personas en este mundo que cuando me piden una cosa siempre digo que sí, nunca digo que no. Y tú eres una de ellas. Y siempre me va liando a todo, porque Ángela no para y está en todas partes. Y entonces siempre llama, Damián, necesito un segundo, me acabo de poner en la universidad, necesito un vicepresidente. Pues, Ángela, vale, sí. Ya lo tienes. O sea, Ángela, vamos, consigue mover montañas. Un día yendo al Príncipe Felipe, hablando con María Jesús, me contó una idea que tenía y dije, oye, esto hay que hacerlo. María Jesús, yo te pongo aquí un poquito de dinero y lo probamos. Y lo probamos y hoy es un empresón enorme, varios edificios, no sé ahora mismo cuántos empleados tendrán, pero muchísimos. Y es una de las mayores empresas de producción de polímeros, por ejemplo, para vacunas de RNA, para tal. Y esto sale del Príncipe Felipe, de la investigación de María Jesús, y es una de las mayores empresas del sector en Valencia. Pues mira que he ganado otros premios y pensaba que ya nada me podía sorprender. Y este me ha sorprendido increíblemente por la repercusión que tiene. O sea, yo pensaba que no conocía a tanta gente. O sea, no solo eso. De todas las llamadas que tuve dije, oye, yo conozco a mucha gente, no era consciente, pero no solo eso, sino tantísima gente que encima se alegraran tanto por ti. O sea, es como, conozco a tanta gente que encima se alegra por mí. O sea, eso me chocó la gran repercusión, pero no solo en España, sino fuera de España. Es alucinante lo de los Jaume I. Y después hay una parte inevitable, que te lo den en Valencia. Siendo de aquí,
es que vale el doble o el triple que cualquier otro que te puedan dar en otro sitio. O sea, es como el orgullo, como haber dicho, ya no, ya está, ya no necesito ninguno más, ya está. O sea, esto es lo más que para llegar, ¿no? Entonces, pensaba que no me iban a hacer ilusión los premios y me ha hecho mucha ilusión. Pues cuando me lo dijo, a ver, yo estaba con otras llamadas y otras cosas. Y entonces de repente me lo dijo y bueno, pues le dije a la persona al lado decir, oye, que esto ves parando todo porque esto creo que nos viene aquí un pequeño tsunami. Y al segundo me llamaron en directo de un programa de radio y además creo que de todas las entrevistas más fue como el momento más bonito porque hablábamos de María Jesús, ¿no? Entonces yo entro en directo y oigo a una persona hablar emocionada de su premio y digo, esta voz, yo la conozco. Y entonces, claro, de repente le dicen a María Jesús, y te voy a... María Jesús, el otro premiado de Damián. Claro, ella no sabía que yo había sido premiado, yo no sabía que ella había sido premiado. Entonces ella pega un grito de emoción, bueno, llegó a tal punto que no pude ni decir hola en directo en el programa, pero me hizo tanta ilusión poderlo compartir con alguien a la que quieres mucho que casi me alegré más por ella que por mí en ese momento. Entonces fueron así como 3 emociones muy, muy rápidas en ese momento y bueno, empiezas a estar como una nube, tu agenda salta por los aires y lo llevas. Y entonces todo el mundo te dice, lo estarás celebrando, logrando. Y dices, no estoy celebrándolo, estoy en casa 2 de la mañana devolviendo mensajes de dar que te han dado las gracias, ¿no? Entonces ya lo celebraré cuando toque. Pues cuando ocurrió la Dana en Valencia, montamos un proyecto, nada más pasar, que nos preocupaba que muchas empresas que se habían visto afectadas por el hecho de tener que esperar mucho tiempo a recibir las ayudas o los seguros, pudieran perder todos sus clientes y verse abocadas a un cierre simplemente por los tiempos. Entonces, junto con muchos empresarios más, montamos un proyecto que se llama DNA Valencia, donde dábamos esa primera ayuda a las empresas de hasta 200.000 euros, que cuando recibieran las ayudas lo podían devolver, pero que les permitiera arrancar rápidamente con sus proyectos y que no perdieran sus clientes, ¿no? Y aparte, grandes empresas les ayudaban también si necesitaban producción o lo que necesitaban, dar esa solidaridad, la misma que dio la ciudadanía, pues que los empresarios diéramos la misma. Entonces, ahí se han ayudado a muchas docenas de empresas y creo que para mí, siendo de Valencia, con todo lo que ha pasado en la Dana, el premio va a ir íntegramente a esa asociación para ayudar a otros empresarios que realmente nos están dando el premio ahora como emprendedores de revelación, pero vamos, allí tienes cientos de premiados que con todo lo que han pasado han vuelto a reactivarlo todo. O sea, eso, pues nada, yo creo que el premio es para ellos, no para mí, o sea que iba a ir destinado todo. Nosotros en la Fundación, para recaudar fondos, siempre hemos pensado que nuestro idioma para comunicar lo que se estaba haciendo con los niños era la música. Y en este caso, mi socio Javier pues, es un apasionado de la música clásica. Entonces nos llamaron un chelista, Ángel Luis Quintana, de la Orquesta Nacional, a ver si le podíamos ayudar con patrimonio, porque existe un chelo, que quedan muy pocos chelos de una época pasada, igual que violines hay muchos, los chelos a través de las guerras mundiales y más se han ido destruyendo. Y de Guadagnini creo que quedan solo 3 chelos, uno está que no se sabe en qué colección privada y quedaba uno conocido, que es el Soldato, porque Guadagnini estuvo haciendo ese chelo mientras que luchaba contra las tropas de Napoleón en Italia. Entonces ha sobrevivido todas las guerras napoleónicas, las guerras mundiales y demás. Entonces tiene una historia muy bonita porque hace muchísimos años el propietario, sin descendencia, decidió que ese chelo tenía que ir al mejor chelista de su época y que fuera buena persona, con la condición de que cuando él se jubilara fuera el siguiente mejor chelista de su época y buena persona. Y ese fue Ángel Luis Quintana. Pero patrimonio, pues no sé, no les pilló el día bueno y no le hicieron caso. Entonces lo que decimos desde la Fundación es, aunque no lo compraba, sí que hay un precio por el seguro, adquirirlo y donárselo a Ángel Luis para que pudiera tocarlo en la Orquesta Nacional y que todo el mundo pudiera disfrutar de una obra de arte hecha en instrumento.
Y lo que sí que hicimos para la fundación es que todos los conciertos siempre son Il Soldato con sus amigos. Entonces, Pau Donés con Jarabe de Palo hizo uno de sus últimos conciertos con El Soldato en la Casa Batlló, Soledad Morente o muchísimos de clásicos. O sea, hemos ido con El Soldato pues, a la Plaza Roja de Moscú, a Washington. Hemos tocado, yo qué sé, en la Catedral de Santiago de Compostela o en la Sala de las Meninas en el Prado. O sea, sitios súper exclusivos, maravillosos y siempre con los mejores músicos acompañados, sea rock, sea música clásica, sea pop, con El Soldato, que se adapta a todo. Y entonces va por todas partes El Soldato explicando la historia de la Fundación Columbus y todos sus programas para niños con cáncer y enfermedades raras. Tuvimos muchísimas conversaciones antes que falleciera y bueno, es que para mí era un referente, ¿no? Un referente encima de aquí. Entonces, pues nada, les contábamos nuestros pinitos científicos y lo que queríamos hacer con las empresas y ya estaba mayor en ese momento, pero estaba muy lúcido. Entonces te contaba historias y con Elena, o sea que la verdad es que me dio una pena terrible, pero tuve la suerte, o sea, ahora me hubiera encantado poder decirle, porque él me decía, algún día te lo darán, y yo digo, pues estaba lejos, ¿no? Lejísimos y tal, pues me hubiera encantado solo poder, bueno, no sé, lo miraremos y diremos, mira, aquí está, al final tenías razón. Hay fases, ¿no? Y en algún momento, pues a lo mejor el foco mucho era el trabajo y podías perderte en viajes, muchas cosas. Y creo que el COVID tuvo algunas cosas buenas, ¿no? Que las cosas podían salir a lo mejor sin viajar tanto o sin estar tantas cosas presenciales. Y eso a mí me cambió la vida. O sea, yo ahora tengo 3 hijos y voy a todos los partidos de baloncesto, a todos los entrenamientos, a toda... O sea, puedes realmente ahora, con las tecnologías, poder ajustarte muchísimo la vida familiar y llegar a las más cosas o incluso hacer muchas más. Yo ahora recuerdo con pavor que a lo mejor iba 3 días de viaje para una reunión de 2 horas a la costa oeste, a hacer la reunión y volvía y perdías 3 días, cuando perfectamente no te cambia nada, si lo piensas muchas veces, poder hacer 2 horas y tener los otros 2 días y medio para otras cosas, o sea, incluso más eficiente. Entonces, al final, sí que te das cuenta de que hay que poner en perspectiva todo y también qué cosas son importantes. Y claro, es como dicen todos, no creo que me vaya a morir pensando, ostras, no hice una empresa más, pero a lo mejor sí me pierdo un partido de baloncesto, ¿no? O cualquier otra cosa del colegio o demás. Entonces, pues bueno, son lecciones que se van aprendiendo también como hombre y al final es igual de importante, creo yo, la crianza de los niños o la casa. Mi mujer encantada, porque el baloncesto no le gusta, entonces si hago 5 partidos al fin de semana o tal, está encantada. Y no levantarse a las 7 de la mañana todavía mejor. Pues no lo sé, que realmente lo que quiero es que hagan algo que realmente les genere felicidad, ¿no? Y que realmente les apasione y les guste, porque entonces ya tienen muchísimo ganado. Si quieren hacer esto, maravilloso. Si no, cualquier cosa yo creo que les hiciera feliz y que tuviera sentido, yo estaría encantado también. Excelencia. Que no se autolimite, que la vida es muy larga y no se autolimite, que apunte arriba, que a lo mejor no llegas hasta ahí, pero seguro que llegas mucho más lejos que si te vas poniendo ya trabas y autolimitándote, porque es que lo tiene todo por delante. Va a costar, pero qué maravilla poder tener la oportunidad de poder volver a arrancar, poder hacer y demás. Entonces, yo les diría a mis hijos no te limites nunca y persigue ese sueño que tienes. Eso es gasolina para todo.